Muchas gracias por esta invitación. Mis felicitaciones al doctor Raffo por este proyecto con el cual concuerdo. Creo que acá hay dos o tres tipos de consideraciones distintas que se pueden hacer en el mismo sentido desde mi punto de vista, ¿no? Una de ellas es lo que Juan Francisco Linares llamaría de política arquitectónica, es una política para construir, más allá de las posiciones teóricas de cada uno. Realmente que hayan leyes de responsabilidad o irresponsabilidad del Estado por cada jurisdicción no parece una buena política arquitectónica. Me parece que es mejor la solución tradicional de que ello esté en el Código Civil o en la reforma tal como acá se propone en su versión original. Muchos han llamado a esta ley la ley de irresponsabilidad del Estado porque su intención fue clara y eso no es una buena política arquitectónica. Esta es una consideración. Otra consideración es que los argumentos sobre si esto es constitucionalmente materia nacional o materia local, me parece que es como poner el carro delante del caballo. O sea, no es la teoría que va guiando el derecho, sino al revés, el derecho va guiando a la teoría. Y me parece que la solución de que esto esté en el Código Civil, o en el Código Civil Comercial ahora, es preferible a la de leyes locales. Un tercer tipo de consideración parecería ir un poco en contra de todo esto, pero va en contra de cualquier cosa que hagamos. Porque no hay responsabilidad del Estado cuando el Estado tiene déficit fiscal. Esta es la verdad, no tiene plata con la cual hacer frente a ninguna responsabilidad. Estamos en 7 puntos de déficit fiscal. Ahora, esta es la historia de toda la humanidad, no solamente de nuestro país. A mí me hace gracia cuando mis colegas hacen referencia insistente a l'arrêt Blanquot, el famoso primer fallo del Consejo de Estado francés en que se declara la responsabilidad del Estado. Pero es que esto vino después de siglos de irresponsabilidad del Estado y de insolvencia del Estado. Cuando el Estado finalmente estuvo más o menos parado en 2 pies, el Consejo de Estado dijo, bueno, que responda. Pero no es tanto una decisión jurídica, sino una decisión posible, realizable, cumplible. Y en este sentido nuestra historia no es brillante, porque sin que esto implique una crítica al viejo Código Civil, porque no lo es, lo cierto es que en el funcionamiento de la responsabilidad del Estado, esta ha distado de dar satisfacción al anhelo de justicia de quien ve su propiedad dañada por el Estado. Tampoco se ha logrado nunca, y para citar nuevamente a Juan Francisco Linares, una frase que está en una nota de sus trabajos y que a mí siempre me dolió, pero que es absolutamente verdadero. Él dice, por las razones que fuere, o sea, no sé, por las razones que fuere, la responsabilidad de los funcionarios públicos, ahora de los funcionarios públicos, no fue nunca parte del plan, programa de la sociedad argentina. O sea, como que nunca hemos tenido en mente realmente responsabilizar civilmente a los funcionarios. Esto es una historia medio trágica nuestra, porque la verdad, si no son responsables, lo decía Oriú en 1928, si no hay responsabilidad civil de los funcionarios públicos, pues no hay control alguno del Estado. Ya que estamos en una época en la cual el Congreso está sancionando leyes tratando de hacer un poco más exigente la responsabilidad, por lo menos penal, de los funcionarios públicos, castigando algunos delitos un poco más severamente o mejorando los mecanismos, yo creo que también es el momento de perfilar un poco más esto de la responsabilidad civil. No porque le vayamos a encontrar una solución, sino porque son pasos pequeños en un mismo camino, y esa es la forma en que hay que darlos. Creo que, de todas maneras, hay que señalar que la historia nos va pasando un poquito de lado, porque la responsabilidad del Estado ahora hay que distinguirla en el plano internacional y en el plano interno. Yo he escrito en alguna parte que la responsabilidad internacional del Estado está aumentada y sigue aumentando. La responsabilidad interna del Estado está disminuida.
y está disminuida de toda la vida. Antes de estas últimas normas que estamos ahora tratando entre todos de que se deroguen y que vuelvan a restablecerse las normas que corresponden, hubo situaciones innúmeras. Yo en el capítulo de responsabilidad del Estado, del tomo 2, hablando de la responsabilidad interna del Estado, cito como así una chorrera de casos, como 20 casos en que o leyes especiales o la jurisprudencia han dicho el Estado no responde. Y en esto yo recuerdo siempre una cosa muy curiosa. Hay un libro de Monsieur de Cormenin de 1853, Derecho Administrativo francés, que con una, ustedes dirían con una metodología opinable, dedica las primeras 50 páginas a enumerar los casos de irresponsabilidad del Estado. No a explicarlos ni tanto, a enumerarlos. Uno de ellos que a mí me impactó siempre por gracioso, supongo que a los que les tocaba no les resultaría gracioso, decía, no se pagará a los portugueses. Cobren portugueses, portugués no cobra. Bueno, eso realmente es una historia que debemos eliminar. Pero eso ha llevado a que la responsabilidad se vaya internacionalizando. Entonces, cada vez más, y esto lleva décadas ya, vamos suscribiendo constantemente tratados en los cuales se somete a algún problema, sobre todo, por ejemplo, los de crédito externo, bueno, eso ya llevan siglos así, ¿no? Pero van siguiendo asuntos nuevos. Supongamos, el Belgrano Cargas. Es una inversión importante, son 20.000 millones de dólares, que, digamos, los invierte China por un tratado y hay un decreto. El decreto de Belgrano Cargas, para mí, tiene dos particularidades significativas. Ninguna de las dos las critico, simplemente las señalo, son un dato de la realidad. Chinos y argentinos, mandarín y castellano. ¿Qué idioma vamos a poner? ¿El castellano? ¿El mandarín? ¿Una edición bilingüe cuando ninguno de los dos entendemos la otra? Pues es una versión en inglés. Esa es la versión oficial. Por supuesto, tenemos una traducción oficial de nuestro colegio de traductores públicos que es impecable. Pero a su vez, ¿dónde se va a debatir esto? Se va a debatir en la Corte Internacional de Arbitraje en París. Y se va a tramitar el litigio en París en idioma inglés. O sea que si hay alguna palabrita de esa que los abogados nos gusta discutir, bueno, pero acá la coma antes, la coma después, va a ser en inglés, no en mandarín ni en castellano. Y realmente podemos criticar a alguno de los dos países por haber elegido un idioma que es más o menos universal. Y yo no sé, pero es lo que va ocurriendo. En Kuala Lumpur, en Malasia, se firmó un contrato entre Petronas e YPF. ¿Idioma del contrato? No era el malayo ni el castellano. Nuevamente el mismo problema. Los malayos no hablan castellano, nosotros no hablamos malayo, pues entonces en idioma inglés. La jurisdicción, la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París. El proceso se llevará a cabo en París en idioma inglés. Y esta particularidad en París en idioma inglés viene, a mi juicio, esto es una suposición mía, no un conocimiento, pero yo soy parte de dos tribunales arbitrales por el mecanismo de la Corte Internacional de Arbitraje de París, pero son celebrados en Buenos Aires de acuerdo al derecho argentino y en castellano. Claro, los de París no están muy contentos con las cosas que hacemos los tres árbitros de acá. Y como ellos tienen el control del proceso y no podemos dictar la sentencia sin autorización de ellos, usted acepta o no acepta. Pero si acepta, es así como está escrito. Y quien notifica la sentencia es la Corte Internacional de Arbitraje. Pues bien, yo en estos dos tribunales que he integrado hemos tenido discusiones con los que Kafka llamaría los sugieres de la Corte, o sea, los funcionarios de la Corte, porque la Corte se reúne cada tanto y más o menos aprueba todo lo que han preparado los funcionarios. Y bueno, no les gusta cómo interpretamos el derecho argentino. Entonces, terminemos, lo vamos a hacer en París en idioma inglés. Y se terminaron las vueltas, así que no me cuenten ni el derecho malayo, ni el derecho chino, ni los antecedentes argentinos. Ahora, esto además de los contratos, digamos, que han ido de inversiones extranjeras al CIADI, que por supuesto hemos criticado, pero nunca hemos denunciado los tratados bilaterales de inversión, y finalmente, después de muchos años de incumplirlo, finalmente, en el 2013, el Ministerio de Economía
preparó y aprobó un formulario, eso me encantó a mí, son esas cosas de la administración pública, un formulario para cumplir la sentencia de Ciadi. ¿Llenó el formulario? Bien, cobra. No llenó el formulario, lo siento mucho, acá no, nadie cumple la sentencia de Ciadi si no llenó el formulario B411-A. Perdón, este es un invento, por supuesto, ¿no? Y después la responsabilidad internacional, esa que sigue aumentando, a veces no requiere de juicios ni de sentencias. Fíjense ustedes, el Congreso de la Nación, a mi juicio de manera inconstitucional, confiscó Repsol. Un disparate. Ahora, ¿nos hicieron juicio? No hacía falta. El anterior gobierno, como corresponde, no sé si los números estarán bien o no, les pagó $5.000 millones de dólares sin necesidad de sentencia arbitral o judicial alguna, en parte alguna del mundo. Había que pagarle, se les pagó. El default que teníamos durante una década con el Club de París, que como se sabe, se llama Club de París como nombre informal, pero en realidad son todos los acreedores europeos que han puesto ese común denominador. Un buen día fue nuestro ministro de Economía allá, arregló la deuda, pagó todo, arregló pagar todo, por supuesto, siempre una cotita ahora y el resto a plazos, pero en definitiva consintió o rearregló el pago, y esto es como funciona en el ámbito internacional. No hace falta a veces que haya una sentencia. Y estos ejemplos van cundiendo. Pareciera que, aunque no nos guste, es la regla que se va afirmando en el mundo. Y las normas que siguen saliendo, por ejemplo, ustedes tendrán presente que ha habido 2 leyes en la última década fortaleciendo el sistema represivo penal sobre los delitos de lavado de dinero, terrorismo, tráfico de droga. Bueno, estos vienen digamos, sugeridos insistentemente por la comunidad internacional. Como digo por ahí, frase ambigua si las hay, porque la comunidad internacional es como el Club de París, no existe, ¿no? Son mecanismos. Ahora está, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual integramos, a veces incluso lo presidimos, proponemos normas, las proponen otras, las aprobamos, las firmamos, y después las tenemos que cumplir. Y la verdad, por supuesto, no las estamos cumpliendo del todo bien, más o menos. Cada tanto viene una misión acá, la última es de diciembre del anteaño pasado, y ese informe decía, es la tercera vez que venimos, y la primera vez les observamos esto, y esto, y esto, y esto. Venimos la segunda y cumplieron con esto, y le quedaban debiendo esto, y esto, y esto. Venimos ahora, cumplieron 1, 2, 3, siguen debiendo 4, 5, 6, 7. Vamos a volver dentro de 2 años. Ese informe está en Internet en idioma inglés. Como es crítico de nosotros, a pesar de que es prudente, pero es crítico, no lo hemos traducido, ni lo hemos publicado, ni lo hemos difundido. Pero eso no quiere decir que no esté en Internet y que la gente no lo conozca. Y además, por supuesto, hacemos nosotros parte de emisiones que van a otros países y la Argentina hace un informe en contra de, digo cualquiera, Ecuador, porque no cumplió con tal norma del GAFI. Por supuesto, la misión que vino acá fue una jurista española y un jurista croata. Esos dos redactaron el informe que el GAFI aprobó y hizo un informe de que no estamos cumpliendo con esas normas. Los bancos internacionales, ustedes saben que ahora, en realidad ya a partir de ahora, pero formalmente a partir de enero del año que viene y mucho más de enero del otro año, se terminan los paraísos fiscales y se abren las informaciones recíprocas de todos los países. Por eso también ¿cómo se llama? La ley que está saliendo ahora de blanqueo está queriendo aprovechar que no van quedando lugares en el mundo donde sea posible tener plata negra. O sea, los mecanismos internacionales van aumentando. Entonces, vamos a estar en el derecho interno tratando de decir no se pagará a los portugueses. Por Dios, estamos desfasados totalmente. Más aún, le estamos dando la razón a los que dicen, no, yo al derecho de ustedes no me someto, miren el derecho que tienen. Y esta ley de irresponsabilidad del Estado, la verdad, es un ejemplo de un Estado que no es Estado de Derecho, por eso soy partidario de este proyecto. Muchas gracias.